Hace un mes atrás estábamos hablando del tema hasta que todos lleguemos. Si tiene su Biblia, le invito a que la abra en Efesios capítulo 4. Y la razón de por qué estábamos hablando de este tema es porque todos en la vida tenemos metas que queremos lograr, que queremos alcanzar. Todos queremos llegar a ciertas metas. Hace un momento se hablaba acerca de que se oró por los negocios, las personas que tienen un negocio, y bueno, estoy seguro que los que tienen un negocio tienen metas que quieren alcanzar, hacer crecer su negocio, tener mejores finanzas, expandirse, etcétera. Todos en la vida tienen de una u otra manera metas. Unos tienen metas a corto plazo, otros a mediano plazo y otros a largo plazo. Unos tienen metas materiales, otros tienen metas familiares, otros tienen metas laborales, pero todos de alguna manera tenemos metas en la vida, ¿verdad? El que no tiene metas en la vida está muerto, ¿verdad que sí? O sea, cuando me refiero a metas es que todos aspiramos a tener algo mejor. Todos queremos alcanzar algo más en la vida. Bueno, también así como nosotros, Dios tiene metas para nosotros. Y lo importante es que antes de que nosotros querramos saber o alcanzar nuestras propias metas, lo importante como hijos de Dios es que sepamos cuáles son las de Dios. Amén. Y Efesios capítulo 4, en este contexto nos habla de 4 metas que ya lo decíamos la vez pasada, ¿verdad? Dice, hasta que todos lleguemos, lea conmigo bien fuerte, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Si usted tiene ahí en su Biblia, el propósito, dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Entonces, Dios tiene esas 4 metas bien específicas para nosotros. Vamos a hacer un repaso rapidito de lo que se habló el mes pasado, ¿verdad? Como cristianos y como asistentes y miembros de esta iglesia, ¿cuáles son las metas que Dios espera que yo alcance? Todos nosotros, al ser parte de esta iglesia, pero más importante, al ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, al ser parte de la iglesia de Cristo. Estamos hablando de esta iglesia como una iglesia local, como un lugar específico, pero más importante, la iglesia en general, aquella por la que Cristo viene por todas partes en el mundo. ¿Cuáles son las metas que Dios espera que alcancemos? Bueno, hasta que todos lleguemos. La primera meta es, diga conmigo, unidad de la fe. Segunda meta, el conocimiento del Hijo de Dios. Tercer meta, ¿cuál? A un varón perfecto. Y cuarta meta, a la plenitud, ¿sí? Hasta la plenitud de Cristo. Esas son las 4 metas. Y obviamente que hablarlas así rápido, pues uno dice, bueno, son 4 metas, ya entendí, pero ¿qué significa cada una de estas 4 metas? Bueno, esto fue lo que estuvimos hablando la vez pasada, ¿verdad? Dios quiere que yo sea un guardador de la unidad dentro de mi iglesia. Hablando de la primer meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios quiere, lea conmigo, que yo sea un guardador de la unidad dentro de mi iglesia. Número 2, también que constantemente esté promoviendo esa unidad. Siguiente, también que sea solícito en guardar esta unidad, es decir, siendo rápido, siendo esforzado y procurándola con diligencia. Así que en pocas palabras, usted para ser parte de esta iglesia y cualquier cristiano en cualquier parte del mundo que forme parte de una iglesia, esa es la primer meta que Dios tiene para su vida, ser una persona guardadora de la unidad dentro de su iglesia, promover esta unidad. Estar solícito significa hacerlo rápido, hacerlo constante, hacerlo con diligencia. Entonces, muchas iglesias de pronto se debilitan a causa
de que los que forman parte de ella no son promotores de la unidad. Es decir, no están cumpliendo la primer meta, la meta más básica, la meta más esencial. La meta número uno en la vida de una iglesia es la unidad. Si no hay unidad, no podemos lograr prácticamente nada. Y cada cristiano tiene la responsabilidad de promover esa unidad. Cuando usted habla mal de la iglesia, usted no está promoviendo, ¿sí?, a la unidad de la iglesia. Cuando usted habla de otros hermanos, habla mal de ellos, usted no está promoviendo la unidad de la iglesia. Cuando usted se ausenta y no viene a las reuniones de su iglesia, usted no está promoviendo la unidad de la iglesia. Y es importante esa meta, ¿verdad? Bueno, segunda meta, decíamos el mes pasado, el conocimiento del Hijo de Dios. Y cuando hablamos del conocimiento, no estamos hablando de un conocimiento intelectual, no estamos hablando de cuánto yo me sé la Biblia. Cuando hablamos del conocimiento del Hijo de Dios, estamos hablando de un conocimiento personal. ¿Qué tanto conocemos a Dios de manera personal? De eso se trata la vida cristiana. El cristianismo, las iglesias cristianas no somos una religión. El cristianismo se basa en una relación personal con Dios. Y la meta número dos que Dios tiene para nuestra vida es que cada día tengamos una mejor relación con Dios. Lamentablemente el pecado, la incredulidad, la pereza y muchas otras cosas más hacen que los cristianos no tengamos una mejor relación con Dios. Bueno, aprendimos en esto que el conocimiento del Hijo de Dios significa que conocer de una manera más personal al Señor Jesucristo, que nuestra experiencia de conocerle debe ser cada vez más profunda. Muchas personas, ahorita cantábamos este canto al final, cúbreme, ¿sí? Y le decimos, cúbreme en medio de la tormenta, cuando pasemos con la tormenta. Pero no podemos entender ese concepto de que Dios nos puede cubrir, nos puede guardar en medio de las tormentas de la vida, a menos que le conozcamos a Él. Le invito para que de referencia más adelante en su casa usted lea aquel capítulo 27 del libro de los Hechos, cuando Pablo está naufragando junto con otras casi 280 personas en el mar, y pasaron 14 días de tormenta, no habían visto el sol, no habían podido comer, y sin embargo vemos a un Pablo levantándose y animando a la gente diciendo, porque Dios me ha dicho que nadie va a perecer. O sea, tener una relación personal con Dios, ¿sí?, nos da la confianza, la certeza de que podemos atravesar lo que sea y salir victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Bueno, también aprendimos otra razón más de por qué es importante conocer de manera personal a Cristo, es por todos los beneficios que obtenemos cuando le conocemos. Hablábamos que cuando conocemos a Cristo, sabemos de las grandes y preciosas promesas que Él nos ha concedido. Bueno, muchas cosas más. Entonces, también es una advertencia, ¿sí?, que al no conocer a Cristo, podemos fácilmente ser desviados de la verdad. Lo que decía el verso 14 que ustedes leyeron, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, los niños que todavía toman leche, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas, es decir, por metodologías de hombres que para engañar emplean las artimañas del error. Y hoy en día, ese versículo 14 en particular está más vigente de lo que usted se imagina. Hoy en día, las doctrinas del error, las artimañas o metodologías que usan las personas para engañar a otros, están a la orden del día. A Dios gracias, a Dios gracias. Usted debe de decirle a Dios gracias, porque Dios ha permitido o nos ha guardado de ese tipo de enseñanza, de ese tipo de doctrina, de ese tipo de situaciones que se dan en muchas partes. Así está plagado en muchos lugares de la falsa doctrina.
Así hay un montonal de movimientos que se hacen llamar cristianos, que de cristianos no tienen absolutamente nada y que están arrastrando a muchas personas al error en su vida espiritual. Bueno, entonces, concluyendo esta meta número 2, entonces decíamos lo siguiente: debemos de orar por nuestra iglesia para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Eso lo dice el libro de Efesios 1:17. Dios quiere darnos cada día más conocimiento de la persona de Cristo Jesús. 2. Debemos de orar por nuestra iglesia para que andemos como es digno de nuestro Dios, para que llevemos fruto en toda buena obra, ¿sí? Y que sigamos creciendo en el conocimiento de Él. Eso también lo dice Colosenses 1:10. Seguir creciendo, llevar fruto, y ese fruto nos tiene que llevar al conocimiento de Él. Tercero, debemos de orar para que nuestra iglesia podamos tener la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo con respecto a sus logros personales y al conocimiento de Cristo. En pocas palabras, lo que dijo Pablo fue esto: todos sus logros los consideró como basura cuando los comparó con el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios para nosotros? Lo más importante es unidad, lo más importante es que conozcamos a Cristo Jesús. Todo lo demás pasa a segundo término. No significa que no sea importante, pero pasa a segundo término. ¿Están aquí todavía? Bueno, entonces también hablamos de la tercera meta, que ahí nos quedamos a la mitad. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. ¿Qué significa el varón perfecto? Bueno, vamos a ver un poquito de lo que esto significa. Esta tercer meta de hasta que todos lleguemos tiene que ver con la madurez espiritual de la iglesia. ¿Sí? El varón perfecto. ¿Qué más dice? La madurez espiritual es una de las principales necesidades de la iglesia local. Hay una gran necesidad en la iglesia hoy en día, y esa necesidad no es porque haya más gente, no es porque haya falta de personas para los ministerios. Sí lo hay, pero eso no es lo más importante o lo más urgente. Lo que más se necesita en la iglesia es gente con más madurez. Eso es lo que se requiere. De nada sirve que haya tantos cristianos o tantas personas que se llamen cristianos. De nada sirve que haya tantas iglesias bien llenas de tanta gente si dentro de sus filas no hay madurez espiritual. No hay madurez espiritual. O sea, de nada sirve. De nada sirve que cada 8 días nosotros vengamos, nos sentemos aquí y entonces nos estemos durmiendo, porque no hay madurez espiritual. ¿Me explico? Esa es la gran necesidad que hay hoy en día en la iglesia. Muchos cristianos están muy interesados en crecer en sus finanzas, en sus negocios, en muchas cosas, pero muy poco interesados en crecer en su vida espiritual. Entonces hay una gran necesidad de madurez espiritual dentro de la iglesia. La tercera meta tiene que ver con eso: crecer hacia la madurez espiritual. ¿Cuánto tiempo más va a pasar de que nosotros seamos solamente cristianos así como que por encimita o religiosos? ¿Cuánto tiempo? Hay unas metas bien específicas. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con los mismos problemas y con las mismas actitudes de toda la vida? Hay metas que Dios quiere que alcancemos. ¿Cuánto tiempo más va a pasar en que vamos a llevar las cosas en nuestro control, a nuestra manera? Hay metas que tenemos que alcanzar. Y entonces la tercera meta, decíamos, es el varón perfecto. ¿Qué tiene que ver con el varón perfecto? ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque bueno, pues cuando hablamos del varón perfecto estamos hablando que se refiere a esta meta a tener un semblante diferente, a tener una forma de verse diferente. ¿A poco a usted no le gustaría cada mañana mirarse al espejo y mirarse más joven? ¿Verdad que sí?
¿Cuántos les gustaría cada mañana, sí, fijarse en el espejo y mirarse más delgados? ¿A cuántos les gustaría cada mañana mirarse al espejo y mirarse más guapos y más bonitas? ¿Verdad que sí? A todos nos gustaría. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la realidad? La realidad, casi en todos los casos, exceptuando algunos, pero casi en todos los casos es al revés. O sea, de los más o menos como de los 13 a los 20, todo es felicidad. De los 20 en adelante, todo es tristeza. ¿Saben por qué lo digo? Porque dicen los doctores que a partir de los 20 años es cuando empezamos a envejecer. Así que imagínense hace cuánto usted empezó a envejecer. Ya llovió, ¿verdad? Eso, ya llovió. De los 13 a los 20, no hombre, todo es felicidad. Los hombres traíamos un montonal de cabello. Ajá. Las mujeres un rostro súper lisito, ¿verdad? ¿Qué tal de la figura? Yo recuerdo que a los 20 años, no hombre, yo estaba, pero déjeme ver, así como los adolescentes que están allá, no hombre, no tenía, pero sí. O sea, tenía estómago de lavadero, ahora lo tengo de lavadora. Todo era felicidad en ese tiempo. Cada vez que te levantabas por la mañana veías un semblante más bonito, más acomodadito y todo eso. Pero ahora la realidad es otra. Ahora te levantas pidiéndole a Dios, Señor, que no tenga más arrugas. O Señor, que ya no. Está como aquel que se levantó un día y amaneció con 3 cabellos. Y dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me peino? Dijo, ya sé, me voy a peinar para atrás. Y ya se peinó todo para atrás. Al siguiente día amaneció solamente con 2 cabellos. Dijo, ¿y ahora cómo me peino? Pues de raya en medio. Pum, y pum. Al tercer día amaneció solo con 1 cabello. Dijo, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, me voy a peinar de raya al lado. Y ya se lo aventó hacia un lado. Pero al 4.º día amaneció ya sin cabello. ¿Y qué dijo? Señor, ¿y ahora qué hago? Bueno, me voy despeinado, ¿qué importa? Esa es la realidad de la vida. O sea, vamos enfrentando situaciones, cambios en nuestro físico, pero en el interior, dice la Biblia, no obstante, tenemos que irnos renovando constantemente. Dice la Biblia, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando. Y esa es la intención de las metas de Dios, que cada día vayamos siendo mejores personas. Y cuando hablamos del tercer elemento, hablamos de un semblante diferente. Hablamos de tener una forma de verse diferente. Miren, qué comparación. ¿Cómo usted ve, por ejemplo, cómo algunas personas, su semblante, estamos hablando exteriormente, miren, ahí tenemos el semblante de personas que por no tener metas en la vida, por no tener propósitos en la vida, se encuentran de esta manera, se van deteriorando, no solamente internamente, sino externamente. Dice la Biblia que lo que traemos adentro se va a ver reflejado con lo que hay afuera. Vemos rostros de personas que se cuidan, personas que se procuran, personas que se preocupan por su aspecto, y ahí está el resultado. Un buen resultado. Vemos personas, y me puedes regresar a personas que no tienen metas en la vida, no tienen ilusiones en la vida, no tienen ganas de vivir la vida, y esto es lo que encontramos, personas que se van deteriorando en su persona. Lo mismo exactamente ocurre en el interior de cada cristiano o de cada persona. Si nosotros no alimentamos, no cuidamos lo espiritual, entonces por dentro, ponme otra vez, por dentro estamos como estas personas, ¿sí? Nuestro ser interior, nuestra vida espiritual es sin propósito, sin cuidado, espiritualmente. Miren, vamos a pensar, así como nosotros nos vemos en el espejo, sí, físicamente, cada día que nos levantamos, imagínense que al lado tuviéramos un espejo espiritual y que en ese espejo espiritual pudiéramos ver todo lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Qué encontraríamos?
¿Encontraríamos gozo y alegría o encontraríamos tristeza y amargura? ¿Qué encontraríamos? ¿Sí? ¿Aceptación de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida o encontraríamos renegando por todo lo que está pasando? ¿Qué encontraríamos si tuviésemos un espejo espiritual? ¿Cómo usted y yo nos veríamos? ¡Wow! Entonces, cuando habla de la tercer meta, Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Dios quiere llevarnos a un semblante diferente, a una imagen diferente en nuestra forma de ser, ¿verdad? Vamos rápidamente entonces. ¿Qué es lo que exactamente significa o se refiere tener un semblante diferente? Una forma de verse diferente. Al llegar a este punto de estar completos en todo, en especial en carácter. O sea, Dios quiere que nuestro carácter, nuestro ser interior esté completo. Veíamos la experiencia de Moisés al estar cerca de Dios. Moisés llegó a ser un varón perfecto en lo que se refiere a este término. Dice en Éxodo capítulo 34, lo leíamos la vez pasada, que Moisés subió al monte, porque Dios lo llamó al monte, para darle todas las instrucciones de los 10 mandamientos. Y cuando él bajó del monte, se encontró con que su rostro resplandecía. Y entonces, cuando llegó ahí con el pueblo, los del pueblo se espantaron porque vieron que Moisés se acercaba y veían que su rostro resplandecía. Hubo la necesidad de que Moisés se cubriera con un manto porque su rostro resplandecía. Y dice la Biblia que resplandecía porque había estado con Dios. En términos del varón perfecto, eso es lo que significa. Dios quiere que cada día nosotros podamos reflejar su gloria, que cada día podamos reflejar, ¿sí?, que estamos con Dios caminando, que cuando las personas nos vean puedan ver una diferencia, decir: ¿sabes qué? Yo veo en tu rostro algo diferente. Yo veo en tu rostro que en ti hay como que estás contento, como que estás contenta. La mayoría de las personas miran nuestro rostro. Miren, voltea al que está al lado, rapidito, y verá, hombre, la mayoría tienen un rostro todo deprimido. Es más, por ejemplo, es triste encontrarse que en la iglesia, cuando estamos en la reunión, hay personas que tienen su carota bien largota. Y uno dice: bueno, pero si es en el lugar donde más tenemos que gozarnos, ¿por qué tenemos un rostro así? Probablemente sea porque no nos estamos pareciendo al varón perfecto. Probablemente porque pensamos, sí, que somos muy espirituales, pero la espiritualidad también se tiene que reflejar con nuestro semblante. A eso se refiere varón perfecto, un semblante diferente. Dice la Biblia que cuando el corazón está alegre, el rostro se hermosea. Lo que necesitamos es alegría en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el varón perfecto. Fíjense, en nuestro castellano, varón perfecto, uno podría decir: Dios quiere que yo no me equivoque en nada, que no falle en nada, que sea la persona perfecta. No se refiere a eso. Se refiere que tu semblante, mi semblante sea diferente, que la gente pueda ver y decir: oye, tú te ves contento, oye, tú te ves alegre, oye, tú parece como que la vida te sonríe mucho. Y claro, le decimos: bueno, siéntate, déjame te platico mis problemas. Pero ¿por qué entonces estás tan alegre? Porque voy hacia la meta del varón perfecto. Por eso me ves diferente. Entonces la Biblia dice que cuando Moisés estuvo en contacto con Dios, cuando bajó, su semblante fue diferente. Amén. Entonces vemos a Moisés, ¿sí?, un hombre que llegó a reflejar literalmente la imagen de Dios porque estuvo en contacto con Dios. La gente lo vio diferente desde que llegó y así estuvo por muchos días. ¿Cuándo fue el día que usted se entregó a Cristo? Recuérdelo. 1800 y feria algunos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan cuándo se entregaron a Cristo? Pregunto yo, a partir de ese momento, ¿la gente le vio a usted diferente? ¿La gente vio algo diferente? Si vio diferente algo en eso, diga gloria a Dios. ¿De veras?
pregunto ahora, actualmente, ¿la gente sigue diciendo eso? Diga gloria a Dios. Y si no, ay, ay, ay. ¿Verdad cómo van cambiando las cosas? Hay personas que están más preocupados en la teología. Hay personas que están más preocupados en las doctrinas. Hay personas que están más preocupados en mirar que las demás personas hagan las cosas como ellos quieren, antes que reflejar a Cristo Jesús. Entonces hay personas que a veces se meten más en otras cuestiones, más que en preocuparse porque ellos reflejen a Cristo en sus vidas. Entonces es un punto muy importante y es una tercer meta de la cual Dios nos está hablando. También no solo el semblante de Moisés cambió, sino que además se convirtió en un varón con un carácter muy especial, porque decíamos que la definición de varón perfecto tiene que ver con una forma diferente de verse, llegar al punto de estar completos en todo, pero también en carácter. Entonces hablábamos acerca del carácter. Moisés no solamente reflejó la gloria de Dios, sino que además, sí, fue un hombre con un carácter muy especial. Fue un intercesor de un pueblo en constante rebeldía. El pueblo hablaba mal de Dios, el pueblo hablaba mal de él. Dios dijo, voy a destruir ese pueblo. Y Moisés dijo, no, por favor, Dios, no lo destruyas. Era una buena oportunidad para Moisés desquitarse de todos esos que murmuraban contra él. Buen momento. Y aparte él ni iba a meter las manos. Dios era el que se iba a encargar de todo. Pero cuando uno está caminando hacia esa tercer meta del varón perfecto, uno tiene el carácter, uno tiene la madurez de que a pesar de que haya personas que están en contra de uno, uno dice, Señor, bendíceles. Casi no escuché, Señor, bendíceles. Ese es el carácter del varón perfecto. Es una persona que tiene una manera de pensar muy diferente. Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Te propongo una cosa. Vamos, déjame destruir este pueblo. Yo te voy a levantar gente mejor para que tú la puedas liderar. Y Moisés le dijo, no. ¿Qué van a decir de ti, Dios? Cuando tú destruyas este pueblo, de que nada más los sacases de Egipto para venirlos a destruir aquí en la tierra y que no cumpliste. No. Y entonces Dios, por así decirlo, Moisés defendió la reputación de Dios. Un varón perfecto, o sea, un cristiano que camina pareciéndose a Cristo, siempre va a defender el carácter de Dios. ¿Sabes qué? No te voy a permitir que hables mal de otro. ¿Por qué? Porque estás hablando mal de mi Dios, porque Dios está con esa persona, porque Cristo pagó el precio por esa persona. No te lo voy a permitir. Eso es tener carácter, y eso es lo que le hace falta a la iglesia hoy en día. Gente comprometida, dicen amén. Fue paciente en ayudar a resolver, fue el hombre más manso sobre la tierra, más manso. Mansedumbre significa fuerza controlada. No significa que cuando Moisés tuvo ese encuentro con Dios, se volvió un afeminado. ¿Sabe por qué lo digo esto? Porque hay algunas personas que dicen, tú ya te volviste un afeminado, ya te metiste a la iglesia. Todos los hombres que están ahí en la iglesia son unos afeminados. O sea, se vuelven muy tiernitos, se vuelven muy tranquilos. No, acá nosotros los hombres, tú ya no tomas cerveza como nosotros tomamos. Y entonces de repente piensan que nosotros los cristianos somos gente débil, somos gente fracasada, somos gente que mediocre. O sea, eso es lo que creen. No. Cuando hablamos del varón perfecto, hablamos de gente con carácter, de gente que es capaz de hacer muchas cosas, pero que tiene la fuerza para controlarse y no hacerlas. No significa que hemos perdido nuestro carácter, no significa que hemos perdido nuestra personalidad, no significa que nos hemos vuelto personas débiles, significa que le hemos dejado el control a Dios. Eso significa carácter de mansedumbre. Moisés era un hombre, el hombre más manso sobre la tierra. Y un hombre, perdón por la expresión, un hombre menso no podría liderar a más de 1 millón de personas como lo estaba haciendo Moisés. Porque muchos confunden la mansedumbre con lo otro que acabo de decir. No. Una cosa es que él se controlaba, pero otra cosa muy diferente, que él no se dejaba ni permitía que las cosas no tuvieran un buen rumbo.
Entonces eso no significa que a usted le van a ver la cara, perdón por la expresión. Pero también no significa que usted va a ir peleando por toda la vida con todo el mundo, no dejándose de nada. Carácter controlado. ¿Están aquí todavía? Bueno, también fue paciente en ayudar a resolver los problemas que otros tenían. Eso también habla acerca de una persona con un carácter como el de Cristo. Varón perfecto tiene que ver con una persona que ayuda, ¿cómo dice? Ayuda a resolver los problemas que otros tienen. ¿Saben por qué hay personas que toda la vida tienen problemas? Porque nunca ayudan a otros a resolver los problemas. Porque están tan enfocados en sus problemas. Miren, le voy a decir cómo funciona con Dios. Yo ayudo a resolver a otras personas sus problemas y Dios resuelve mis problemas. Esa es la manera como funciona. Pero ¿se han dado cuenta que hay personas que parece que los problemas van detrás de ellos persiguiéndolos? No salen de uno cuando ya están entrando a otro. ¿Por qué razón? Porque no están teniendo madurez. Parte o clave de la madurez espiritual es resolver los problemas. No significa cero problema, no significa que no enfrentamos problemas. Eso es absurdo pensarlo. Significa que cuando los enfrentamos, los resolvemos. Y hay personas que no los resuelven porque no hay madurez. Hay personas que a veces no saben ni qué hacer con su propia vida. Pero eso sí, son buenos para señalarle a otros lo que deben de hacer con la suya. ¿Sí se han dado cuenta de eso? No saben ni qué hacer con su propia vida. Entonces, madurez, varón perfecto, tiene que ver con ayudar a otros a resolver sus problemas. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayudó a alguien a resolver un problema? ¿De verdad? Esa debe ser una costumbre entre nosotros los cristianos, ayudar a otros a resolver problemas. Muy importante. Hoy en día, si usted se da cuenta, vivimos una sociedad individualista, cada quien lo suyo. No, pues su bronca será. Vecino de lado, vecino de otro lado, no, pues su bronca será. Y no resolvemos, no ayudamos a la gente a resolver sus problemas. Es más, esta mañana aquí en la iglesia, la mayoría de nosotros tenemos problemas. Hay muchos problemas, la gente tiene problemas. Los cristianos también enfrentamos problemas, pero tenemos que aprender a ayudar a resolver a otros sus problemas y Dios se va a encargar de nosotros. Y bueno, por último, manifestó en todo momento su dependencia total de Dios, ¿verdad? Moisés fue un hombre que manifestó su dependencia total en Dios. Le dijo Dios, ¿sabes qué? Tú y tu pueblo, o sea, ya no era el pueblo de Dios, tú y tu pueblo, échenle ganas, camínenle, yo ya no voy con ustedes. ¿Qué dijo Moisés? Si tú no vas con nosotros, no damos un solo paso. Y ahí se mantuvo Moisés y entonces Dios dijo, órale pues, vamos a seguir adelante. Dios estaba de alguna manera molesto con ese pueblo porque era un pueblo de dura cerviz. Cuando habla de dura cerviz, era un pueblo que había perdido toda su fe y su confianza en Dios. Ese término dura cerviz tiene que ver con incredulidad. O sea, ¿cómo puedes caminar? ¿Cómo puedes ir de la mano con alguien que ya no cree en ti? Muy difícil. Ese pueblo ya no creía en Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios podía caminar con ellos? Por eso llegó un punto en el que le dijo a Moisés, ese es tu pueblo, y tú, órale, échenle ganas, sigan adelante. Ya no podía caminar. Y Moisés una vez más intentó ahí hacer una intercesión y una dependencia total. Si tú no vas con nosotros, nosotros no nos movemos de aquí. En cierta forma, vamos a llamarle así, en cierta forma obligó la circunstancia para que otra vez Dios caminara con ellos y Dios aplicara misericordia y gracia. Amén. Algunas veces tenemos que atravesar momentos de dependencia total en Dios. Cuando te abandonan, cuando ya te dan la espalda, cuando te despiden del trabajo, cuando te dan un diagnóstico bien delicado de tu salud, cuando te dan noticias bien graves, ahí es donde dices, ¿sabes qué? Solamente cuento con Dios. Y comienza la dependencia total en Dios. Amén. Bueno, la vez pasada hablábamos acerca de las acciones que reflejaron este carácter de ser varón perfecto.
en algunos personajes de la Biblia. Quiero leérselos rapidito. El primero de ellos fue Abraham, obediencia total. Sara estaba incluida. ¿Por qué decimos esto de obediencia total? ¿Cómo fue que Dios probó que Abraham era un hombre maduro? Le dijo: dame a tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, y ofrécelo en sacrificio. Ellos habían esperado por más de 25 años la promesa de tener un hijo. Cuando vino ese hijo, él tenía 100 años y ella tenía 75. Cuando ese niño creció más o menos como a la adolescencia, el único, Dios le dijo: entrégamelo en sacrificio. Ahí podemos ver que Abraham tuvo fallas en el pasado, cometió errores en el pasado. Sin embargo, cuando Dios lo probó en eso, él ya había alcanzado una madurez tal que dijo: órale. Y Dios le dijo: ve a un monte donde yo te voy a mostrar y ahí lo vas a ofrecer. Y Abraham prácticamente lo hizo. Lo amarró al niño, levantó el cuchillo y justo cuando ya estaba a punto, Dios lo detuvo. O sea, en pocas palabras, Abraham cumplió lo que Dios le había establecido. Varón perfecto, o sea, varón con carácter, con madurez y con una obediencia total a Dios. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, no obediencias a medias, obediencia total. Y claro, no es fácil alcanzar una obediencia total. Es más, la mayoría de nosotros no obedecemos a Dios en su totalidad. Pero una cosa es que no lo obedezcamos en su totalidad y otra cosa es que no me esfuerce por obedecer a Dios todos los días. Y Dios quiere de nosotros una obediencia total. Que nos esforcemos, decir: ¿sabes qué, Señor? Mira, yo nada más te obedezco un 50%, pero mañana lunes me aseguro que sea un 51%. Y pasado mañana martes un 52%. Y pasado el miércoles 53%. O sea, ir aumentando nuestra obediencia con Dios. Amén. Decíamos también que Sara está incluida porque, pues, ¿qué madre, imagínate, le vas a quitar a su único hijo? Después de haberlo esperado por 75 años. Y que de repente, ¿sabes qué? Dame a tu hijo. Sara también estuvo incluida ahí, que ella también obedeció totalmente a Dios. No, hoy en día se hubiera armado el escándalo, pero en grande. Es más, hubieran hablado a los abogados, a la policía: ¿cómo que te llevas a mi hijo? ¿Verdad que sí? Las Saras modernas no hubieran permitido que los Abrahames modernos hubiesen hecho eso con su hijo. Les aseguro eso. No, pues si a veces para comprarle una ropa se andan peleando ahí en el centro comercial. No, es que eso a mí no me gusta, pero a mí sí me gusta. Pero es que a ese no se va a ver bien con eso, pero yo creo que sí se va a ver bien. Tan solo en eso se pelean. Imagínense en ofrecerlo en sacrificio, o sea, matarlo a ese extremo, muy difícil, ¿verdad? 2, el siguiente personaje del cual hablamos, que reflejó el carácter de varón perfecto, fue José. José, presencia total de Dios. ¿Qué dice Génesis? Vamos allá, Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de unos ismaelitas que lo habían llevado allá. Vamos a leer nada más este primer verso. Génesis 39, ¿qué dice? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José recibió el rechazo de sus hermanos, ¿sí? Lo vendieron como un esclavo a una compañía de personas que iban pasando por ahí, y finalmente terminó en la casa de un oficial del ejército egipcio como un esclavo, ¿sí? Y ahí se quedó un buen rato. O sea, realmente estaba fuera de su tierra, fuera de su familia, no estaba en el mismo idioma y era un esclavo. Después de ser hijo de familia, llegó a esas circunstancias. Pero note lo que dice el verso 2. Mas el Señor estaba con José. ¿Y qué dice? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Sí? ¿Cómo dicen la primera frase? ¿Más qué? Más
El Señor estaba con José. Presencia total de Dios. ¿Por qué Dios siempre estaba con José? Porque era un muchacho, ¿sí?, que reflejaba el carácter de Dios. Todo lo que José hacía, lo hacía con mucho cuidado, lo hacía con mucha fidelidad, ¿sí? Se entregaba a la tarea que hacía. A tal grado dice la Biblia que verso 3, que vino su amo, dice, y vio su amo que el Señor estaba con él y todo lo que él hacía, ¿qué dice? Dios lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Qué interesante, ¿verdad? Esa historia la vemos en la vida de José. Llegaba a un lugar hecho garras, pero Dios estaba con él y terminaba siendo el encargado de todo. O sea, llegó a la casa de ese oficial del ejército hecho garras, siendo esclavo, y de pronto se convirtió en el encargado de todo eso. Llegó a esa nación de Egipto siendo esclavo, hecho garras, metido a la cárcel, y se convirtió después en el encargado de toda la nación. Faraón le dijo, más adelante, Faraón le dijo, todo va a estar bajo tu mando, excepto yo. Yo solamente voy a ser el número 1, pero todo lo demás está a tu cargo, José. ¿Qué más dice la Biblia? Vamos al versículo 19, allá adelante. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, y se encendió su furor, que dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y una vez más, ¿qué dice? Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Qué interesante, ¿verdad? La mujer de ese amo le levantó un falso José, ¿sí?, que supuestamente José quería seducirla. No era cierto. El esposo de esa mujer le creyó a su mujer y lo aventó a la cárcel. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero el Señor estaba con José. ¿Y qué dice? Y halló misericordia, o le dio de su misericordia, ¿verdad? O sea, vemos entonces a José actuando de esa manera, ¿verdad? Vemos cómo Dios lo bendijo. Pero todavía hay más. Vamos al verso adelante, ¿sí? En Génesis capítulo 39, desde el 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Y qué dice el verso 22? Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José, otra vez, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Dice, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque con José, dice, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Termino. ¿Dios está con nosotros? ¿Cómo sabemos eso? Dice la Biblia que cuando Dios estaba con José, todo lo que José hacía, prosperaba. O sea, no estamos hablando de la prosperidad que hoy en día se habla, sí, allá en muchos otros lugares. Cuando hablamos de la prosperidad, estamos hablando, según el contexto de la Biblia, de la capacidad que Dios nos da para hacer crecer las cosas. No significa abundancia. Jamás en la Biblia usted va a encontrar que la palabra prosperidad tiene que ver con abundancia. Simplemente hacer crecer a la medida que se requiere. Nada más, nada menos. Eso es prosperidad según Dios. Prosperidad según el mundo es abundancia. Y todo el mundo quiere ser próspero. Pero jamás Dios habla acerca de abundancia en cuanto a bienes materiales. Siempre Él habla acerca de lo necesario.
lo necesario. 3 veces dice la Biblia que Dios estuvo con José, ¿sí? 3 veces nos damos cuenta que Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque él era un hombre que estaba en la presencia de Dios constante. Encontramos otros personajes de la Biblia como Moisés, como Ruth, como Abigail, como David, como Pablo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Lo importante de aquí es que aprendamos de estos, por así decirlo, de estos 2 primeros personajes. Habrán obediencia total. ¿Qué tanto usted está siendo obediente a Dios? Cuando somos obedientes a Dios, nuestro semblante se va a ver diferente. 2, ¿qué tanto nosotros tenemos la presencia total de Dios en nuestra vida? También se va a ver en nuestro semblante. Vamos a ser diferentes. Alguien dijo en una ocasión que las personas más contentas en esta vida debieran de ser los cristianos. Por una sencilla razón, decía, porque tienen una esperanza en sus corazones.